Descargo de responsabilidad. No soy dueño de los personajes de Naruto y High School de XD juntos a las imagen para la realización de este fanfic. No me pertenece, solamente me pertenece la historia. Para más contenido suscríbase y dejen su like. Los dos capítulos a continuación no lo hice, sino que me gusta tanto que quise que sea parte de la historia abandonada. Capítulo 3: Las persecuciones de las perdidas. No había tanta gente en las calles de Konoha a esa hora tan temprana, solo unas pocas tiendas que abrían temprano y algún ninja que comenzaba temprano su entrenamiento. Por lo tanto, había pocos testigos de un herrero de armas llamado Kuroda mientras se tambaleaba por una de las calles principales. Acompañándolo, pero teniendo cuidado de mantenerse a contracorriente, estaba Inuzuka Tsume, quien mostró un pequeño grado de compasión al aceptar asegurarse de que llegara a casa. Por supuesto, solo lo estaba haciendo arrastrándolo hasta ponerse de pie en aquellas ocasiones en las que lo poco que le quedaba de equilibrio al hombre lo abandonaba. Ambos formaban parte de la pequeña minoría de jugadores de la partida de cartas de la noche anterior que no habían decidido que sería más seguro quedarse en el bar en el futuro inmediato. Una vez que el rumor se extendiera y exagerara sus pérdidas, según la teoría, sus familias en realidad se sentirían aliviadas de que las exageraciones no fueran ciertas y serían un poco más indulgentes con lo que de hecho habían perdido y con quien lo habían perdido. Además de Tsume y Kuroda, entre los que se iban se encontraban el Uzumaki Gaki y sus dos nuevos Neechans. Tsume se rió entre dientes al pensarlo, Aburame Shibi y el Hokage. El Hokage había dejado a un par de Anbu de guardia en la barra para asegurarse de que nadie, borracho, decidiera expurgar su vergüenza mediante seppuku, y envió a otro a la torre del Hokage advirtiéndoles que no llegaría hasta bastante tarde hoy, si es que llegaba, y que no lo molestaran a menos que hubiera un ataque de Biju verificado para que pudiera descargar su frustración por la perversidad general del universo. Con un poco de suerte, Danzo se convertiría en una irritación y Sarutobi lo sacaría de la miseria de la aldea, pero eso probablemente sería demasiado esperar. A Shibi se le había encomendado hacerse cargo del banco del juego y de las fichas que habían retenido los distintos jugadores, y de reparar los daños. A menos que hubiera mucho más dinero en el banco del que Tsume pensaba, al menos una parte de las ganancias del Gaki tendrían que ser propiedades que se habían ofrecido en lugar de dinero en efectivo y cuyos propietarios no podían permitirse canjearlas hoy. La cantidad dependería de cuánto pudieran reunir los distintos perdedores. La propia Tsume no estaba en mala situación. Había perdido bastante dinero, pero había aprendido tras años de jugar contra el resto del consejo de Konoha a no apostar nunca más de lo que estaba dispuesta a perder. Lo que le dolió un poco fue que Kuromaru la había convencido de apostar por uno de sus cachorros, pero básicamente esa era su decisión y, a menos que el Uzumaki Gaki la cagara de alguna manera, lo dejaría pasar. Sin embargo, no estaba segura de si el compañero de Kuromaru lo haría. En realidad, Kuroda se encontraba en una situación similar. A diferencia de Tsume, él había logrado mantenerse a la par en términos financieros y podría permitirse rescatar su tienda del banco una vez que se le pasara la borrachera. Por supuesto, lo que había perdido había sido, papá. Chilló una niña pequeña, con el pelo recogido en dos moños de tamaño desigual, mientras salía corriendo de la tienda hacia Kuroda. ¿Qué pasó? Me desperté y no estabas aquí. Envolvió sus brazos alrededor de sus piernas posesivamente, lo que desafortunadamente lo hizo perder el equilibrio nuevamente. Papá. No te preocupes, niña, le dijo Tsume a la niña mientras agarraba a Kuroda por las axilas. Es que se ha quedado despierto hasta muy tarde, así que tiene mucho sueño. Muéstrame dónde duerme y lo pondré allí. La niña dudó, miró a la kunoichi de aspecto feroz y luego asintió. Está bien, estuvo de acuerdo. Podemos ponerlo aquí. Dentro de la tienda, detrás de los estantes de armas, había otra habitación. Esta daba a un patio trasero y contenía un hogar y un yunque junto con todas las demás herramientas necesarias para producir armas ninja de alta calidad. La niña, Tenten, guió a Tsume para que colocara a Kuroda en un sofá que estaba junto al hogar. Papá duerme la siesta aquí a veces, explicó. Y las escaleras son demasiado estrechas para llevarlo arriba. ¿Va a estar bien?
Estoy segura de que estará bien, dijo Tsume. Está cansado y cuando se despierte tendrá sed. Asegúrate de despertarlo antes del mediodía, tiene que encontrarse con el Hokage esta tarde. ¿En serio? Dijo Tenten con los ojos muy abiertos. Lo conocí la semana pasada y fue muy agradable. Pero papá duerme muy profundamente, no sé si podré despertarlo. Confía en mí, dijo Tsume con una sonrisa burlona. Tomó uno de los martillos más pequeños y lo colocó sobre el yunque. Sigue golpeando el yunque con este martillo y estoy segura de que lo despertarás de inmediato. La expresión de Tenten era inocente mientras estudiaba el yunque y el martillo con atención, asegurándose de que comprendía sus instrucciones. No vio la sonrisa burlona de Tsume al pensar en la probable reacción de Kuroda al ser despertado de esa manera, junto con las noticias que tendría para la pequeña Tenten. En lo que a Mitarashi y Anko respectaba, solo había una forma de despertar que valiera la pena y era muy raro que pudiera encontrar a alguien que la despertara de la forma que a ella le gustaba, estremeciéndose y gimiendo. Esta tarde, cuando el sol alcanzó su punto más alto, logró pasar de un sueño que involucraba a Kurenai, disfraces de esclava, galletas con chispas de chocolate y un tipo que debía haber tenido un caballo en algún lugar de su ascendencia a un estado de despertar tembloroso mientras alguien se movía muy agradablemente contra sus partes sensibles. Dondequiera que estuviera parecía familiar y seguro, por lo que Anko no se puso completamente alerta como lo hubiera hecho en el campo. En cambio, catalogó lentamente sus impresiones, construyendo una imagen de su situación mientras intentaba recordar lo que había sucedido la noche anterior. A juzgar por el ligero dolor de cabeza, había involucrado alcohol, pero no demasiado. Oh, este era el dormitorio de Kurenai. Tal vez finalmente se había salido con la suya con la inocente pequeña Kurenai-chan. Si era así, definitivamente querría hacer un hábito de sentirse así. Al girar la cabeza, vio el rostro de Kurenai, algo sonrojado, enmarcado por su pelo negro azabache, y el blanco de una funda de almohada. Oh, bien, reflexionó, moviendo lánguidamente un brazo hacia abajo para acariciar la cabeza que descansaba contra su pecho. Es Kurenai-chan, espera, la cabeza de Kurenai está allí, así que ¿de quién es la cabeza que está sobre mis pechos? ¿Un trío? Kurenai-chan es más pervertida de lo que pensaba, miró hacia abajo y vio una cabeza de pelo rubio corto y puntiagudo y el recuerdo la inundó. Oh, mierda, murmuró en voz alta. El Hokage le cortaría la cabeza si pensara que se estaba aprovechando de su nuevo amo. Anko, murmuró Kurenai. ¿Qué estás haciendo? Oh. Ambas cabezas, murmuró Anko, no en respuesta a la pregunta de su amiga, mientras olfateaba y detectaba el aroma que esperaba. Con cuidado, se desenredó del brazo posesivo que Naruto había lanzado sobre ella y movió una almohada para que quedara debajo de su cabeza en lugar de su pecho. Se deslizó fuera de la cama, corrió por la habitación hacia Kurenai y comenzó a alejar a su amiga de Naruto. De alguna manera, la rodilla de Naruto había logrado meterse entre las piernas de Kurenai, la causa de la emoción de su amiga. Maldita sea, niña. Maestro. Serás una verdadera amenaza para la sociedad en un par de años. La historia continúa abajo con Kurenai separada de Naruto. Anko miró a su alrededor. Había visto destellos del dormitorio de Kurenai antes, a través de las ventanas o si Kurenai dejaba la puerta abierta, y por supuesto, lo había recorrido un par de veces cuando Kurenai no estaba, buscando material de chantaje. Lo único que parecía fuera de lugar era la falda que cubría la manija de la puerta, que recuperó y se volvió a poner. No tenía sentido empeorar las cosas mostrándole los genitales a la niña, no, mostrándole los genitales a su amo, mejor se acostumbraba a eso, ¿y qué tan malo podía ser? Ella había tenido un amo antes, no había forma de que Naruto fuera tan malo como Orochimaru y había una seductora sensación de liberación al tener a alguien más a quien se le pudieran delegar las grandes decisiones. Además, Kurenai ya había aceptado usar trajes de sirvienta y Anko sabía exactamente qué hacer. Todo lo que tendría que hacer era convencer a Naruto-sama y conseguir un sastre. Anko se rió. Oh, sí, esto iba a ser muy divertido. Murmullo, jiji, gruñido, vamos a...
Comer ramen de pescado hoy, huele fresco. Anko se cayó de la risa ante lo que Naruto murmuraba en sueños. El sonido despertó a Kurenai, quien se sentó de repente, su vestido se deslizó por un hombro. Anko, ¿qué estás haciendo? Tuve el sueño más extraño. Naruto se dio la vuelta, golpeando la cadera de Kurenai. Anko, fue un sueño, ¿no? No me perdiste en un juego de póker y luego abusaste de mí frente a la mitad del consejo, ¿verdad? Hay una razón completamente inocente por la que hay una niña de 6 años en mi cama, y que hay manchas húmedas en mis sábanas. No, sí, no, respondió Anko. ¿Y no te quejabas anoche? No, supongo que no, admitió el otro Chunin. Pero estaba borracho. Y no me quejo, sonrió Anko. No me quejó en absoluto. El Sandaime Hokage sacudió la cabeza con tristeza una vez que regresó al bar y vio que, aunque el pequeño grupo que ahogaba sus penas se había reducido lentamente a medida que las primeras horas de la mañana, mientras los que intentaban olvidar la noche anterior eran reunidos por varios miembros del clan, no era como si las esposas y los hijos mayores de los jugadores no supieran lo que significaba cuando no estaban en casa por la mañana después del juego. Algunos de ellos todavía estaban bebiendo como adolescentes. El trío Inoshikacho se colgaba uno del otro solo para mantenerse en pie. ¿En serio? Murmuró Yoshinara. Sabes que tienes que levantarte a tiempo para llevar a los niños al picnic. No esperas que tus esposas y yo preparemos la comida y corramos detrás de ellos tres, ¿verdad? Sacó a su marido y a sus compañeros del bar, haciendo restallar el látigo con ferocidad. Como el látigo estaba hecho de eslabones de cadena con filo de navaja en lugar de cuero crudo, era razonable suponer que se trataba de un instrumento de combate y no de un juguete pervertido. Aunque se rumoreaba que Yoshino era un experto en látigos en ese contexto, Sarutobi nunca se había atrevido a comprobarlo con su bola de cristal. Después de todo, no se estaba volviendo más joven y no sería un gran Hokage confinado a una cama de hospital recibiendo transfusiones de sangre. Oye, papá, se escuchó un ruido desde la puerta. ¿Asuma? Sarutobi parpadeó y levantó la vista de la pila de pergaminos. El joven y fornido shinobi parecía menos marcial de lo habitual, ya que estaba de permiso de su misión de proteger al daimyo de Inokuni. El hecho de que tuviera a su sobrino atado a él no ayudaba en ese sentido. Dios mío, ¿ya es esa hora? Sí, bueno, murmuró el Sarutobi más joven, sacando un cigarrillo de un paquete maltratado. Esconderse aquí para hacer el papeleo no significa que puedas evitar tu parte de cuidado infantil. No he fumado en 6 horas y eso es suficiente sacrificio. La historia continúa abajo. Este no es mi papeleo habitual, suspiró el Hokage. Anoche hubo 3 nuevos jugadores y uno de ellos rompió el banco. Naturalmente, me invitaron a arbitrar la división del botín restante, supongo que es el destino, sonrió Asuma. Te lo mereces por haber aceptado el trabajo, papá. De todos modos, aquí está el poderoso Konohamaru y mi hermana dice que si fumas cerca de él, te implantará quirúrgicamente tu bola de cristal en el escroto. Sarutobi aceptó al niño con el ceño ligeramente fruncido por la falta de respeto filial de su hijo. Parecía que el joven necesitaba otra lección sobre por qué no era el jefe del clan. Ahora bien, ¿cómo? Ah, por supuesto. Oh, ¿estabas saliendo con Yui Kurenai, no? Preguntó distraídamente. Claro, ¿por qué? Preguntó Asuma. Estaba preguntando por mí. Supongo que debes saber lo que se ha estado perdiendo. En realidad, acaba de iniciar una relación, le dijo su padre con fingida inocencia, dejando a Konohamaru sobre la mesa, junto a su sombrero. Es una de las ganancias de los ganadores. Anoche las apuestas se pusieron un poco feroces y todo tipo de personas acabaron siendo víctimas de las apuestas. Así que ahora ella es de su propiedad. Los ojos de Asuma se abrieron de par en par. ¿Kurenai-chan fue apostada con alguien?, exclamó. La revelación hizo que no viera la forma en que los ojos de Konohamaru se abrieron de par en par al ver la gran cosa triangular que ese rostro arrugado tenía en su cabeza. Era grande y roja, tenía cortinas colgando en la parte de atrás, tal vez sería su amigo. Sí, convino Sarutobi. Ni siquiera fue la apuesta más extrema.
La esposa y los hijos de Fugaku estuvieron sobre la mesa en un momento dado. ¿Eh? Se escuchó una voz desde el bar y el jefe del clan Uchiha entró en la sala principal, evidentemente borracho. ¿Mencionaste mi nombre, Sarutobi? Solo menciono el juego de anoche, Fugaku. Sí, asintió. No recuerdo mucho de lo que bebió por la victoria, pero, Okage-sama, ¿por qué se le mueve el sombrero? Sarutobi se dio la vuelta y se dio cuenta de que el gran sombrero que lo identificaba como Okage se movía lentamente por la mesa. Se inclinó y lo levantó en el aire para revelar a su nieto gateando. No creo que te quede bien todavía, nieto, se rió entre dientes. Konohamaru lo fulminó con la mirada, tomó el sombrero y luego gimió cuando se dio cuenta de que no estaba a su alcance. No es justo. Él quería el sombrero grande. ¡Qué malvado! Jaja, se rió Fugaku. Pensé que estaba adivinando cosas. De todos modos, supongo que debo haber ganado mucho a juzgar por mi billetera. ¿Te unes a mí para tomar algo, Asuma y tú también Okage-sama? En realidad, anoche perdiste mucho más de lo que ganaste, Fugaku, le advirtió el Okage. ¿No lo recuerdas? No, no es una, respondió Fugaku alegremente. Espera, no, sí recuerdo, perdí. Sus ojos se abrieron de par en par, el Sharingan explotó en plena activación mientras una repentina descarga de adrenalina expulsaba la reconfortante sensación de alcohol de su sistema. Solo por curiosidad, Sarutobi, ¿hay alguna misión de rango S en tu escritorio? Ya sabes, el tipo de cosas que un hombre puede hacer con la firme expectativa de que no va a regresar. El anciano suspiró. No, Fugaku. Simplemente, no. Vete a casa, enfréntate a tu esposa como un hombre y cuéntale cómo la perdiste a manos de un niño de 6 años en una partida de póker. Hizo una pausa y se frotó la barba. Tal vez sea mejor que primero le cuentes al resto de los Uchiha cómo perdiste el secreto, puede que no estés en condiciones de hacerlo una vez que Mikoto-chan haya terminado contigo y, sin duda, no seré yo quien les dé la noticia. La historia continúa abajo. ¿Perdí el secreto?, exclamó el Uchiha, que de repente palideció. Cuando el Hokage asintió, simplemente se desmayó. Naruto no quería despertar. Dondequiera que estuviera durmiendo, estaba cálido, con una cama y unas sábanas más suaves que las que había experimentado antes en toda su corta vida, y se sentía seguro. Protegido. Si esto era un sueño, entonces él nunca quiso abandonarlo. Naruto-sama, susurró una voz junto a su oído, una voz que reconoció de algún lugar, pero le costaba demasiado esfuerzo recordar de dónde provenía. La concentración mental que requería seguramente lo despertaría de golpe. En cambio, se acurrucó bajo las sábanas en señal de negación. Despierte, Naruto-sama, dijo la voz nuevamente y un dedo le tocó suavemente la mejilla. Abrió los ojos de mala gana y vio un par de ojos carmesí que lo miraban desde un rostro bonito que solo había visto bien la noche anterior. ¿Nee-chan? Buenos días, Naruto-sama, le dijo Kurenai. ¿Dormiste bien? Naruto parpadeó. ¿No fue un sueño? ¿De verdad tengo a Nee-chan? Yai. Gritó y saltó de la cama hacia Kurenai, quien se tambaleó hacia atrás por el impacto inesperado, apenas logrando rodear a Naruto con sus brazos para evitar que cayera al suelo. Kurenai Nee-chan, dijo felizmente, frotando su mejilla contra la de ella. Anko se paró en la puerta y se rió entre dientes al ver cómo se movían las cejas de Kurenai. ¿Ya te estás poniendo maternal, Kurenai? La sonrisa burlona se borró de su rostro cuando Kurenai apartó a Naruto de ella y lo acercó a Anko. Dale un abrazo a Anko también, Naruto-sama, le dijo y Naruto obedeció rápidamente. Anko se quedó helada cuando sintió que el pequeño niño le rodeaba el cuello con los brazos y tuvo que colgarse de ellos por un momento antes de que la kunoichi cerrara los brazos a su alrededor, teniendo un cuidado casi exagerado de no tocarlo en ningún lugar al que el viejo pudiera oponerse. En realidad, a ella no le importaba un carajo lo que la mayoría de la gente pensara, pero Sarutobi se había arriesgado con ella y no iba a arruinarlo. Uchiha Mikoto sonrió mientras observaba a su marido dormir.
No era la sonrisa compasiva que mostraba cuando estaba con sus hijos, era la expresión ligeramente más depredadora que delataba su historia como uno de los Jounin más peligrosos de Konoha. No había ninguna razón en particular para dirigir esas tendencias contra su marido en ese momento, pero con un poco de suerte se convencería a sí mismo de que había olvidado algo y haría todo lo posible para reconciliarse con ella. Se sentía con ganas de que la mimaran, sobre todo porque Fugaku difícilmente podía alegar pobreza dado el fajo de billetes que había traído a casa de la partida de póker de la noche anterior. Evidentemente, ya había pasado parte del tiempo celebrando, a juzgar por el vino caro que podía oler en su aliento incluso desde el otro lado de la habitación, y había regresado tambaleándose al complejo Uchiha, asistido por un par de policías militares, poco después de que saliera el sol. Afortunadamente, había llegado poco después de que Sasuke dejara el complejo para su matrícula previa a la academia, por lo que su hijo menor no había tenido que lidiar con el trauma de ver a su padre borracho como una cuba. Sí, definitivamente necesitaba un poco de mimos. A juzgar por los rumores que circulaban entre los Uchiha que se mantenían en contacto con los chismes locales, varios de los habitantes más distinguidos de Konoha habían sido engañados por alguien y estarían economizando sus gastos por un tiempo. Eso significaba que los precios actuales de todo tipo de tratamientos de lujo estarían bajando notablemente. Por el Sharingan, podría incluso conseguir que el grano Shimasote le cortara el pelo sin tener que entrar en su tienda por la noche y eliminara a algunos de los Hyuga de las reservas anticipadas. Él, cuidadosamente disimulando su sonrisa, sacó el Daiso de su esposo de un cofre en su dormitorio, junto con una piedra de afilar, y comenzó a retocar el filo del arma. No era el arma completamente funcional que había usado durante su carrera andú, sino las armas ancestrales que habían sido transmitidas a través de la familia Uchiha por generaciones. Había algo en el sonido relajante de la piedra de afilar contra el acero antiguo que siempre ponía a Fugaku de buen humor. En el pequeño parque donde se habían reunido los clanes Nara, Akimichi y Yamanaka reinaba un silencio sepulcral. Incluso Chouji, de 6 años, había dejado de masticar sus patatas fritas, y que un Akimichi estuviera demasiado conmocionado para comer era una muy mala señal. ¿Has perdido el Sankyu?, dijo la esposa de Chouza con una voz absolutamente horrorizada. El Sankyu era su lugar favorito para comer en todo el pueblo y, como estaba casada con el dueño, no solo recibía allí comidas complementarias, sino que también podía asegurarse de que se añadieran al menú todas las recetas que le gustaban especialmente de otros lugares. Chouza hizo una mueca. La idea había sido dar la noticia con delicadeza, detallando las pérdidas una por una. Desafortunadamente, lo primero que había admitido haber perdido había causado tantos problemas. Tranquila, querida, dijo Yoshino, dándole una palmadita en el hombro a su amiga. Estoy segura de que tu marido puede volver a comprarlo. Tienen un pacto de caballeros con los demás jugadores. Si le falta algo de dinero, Shikaku puede prestarle la diferencia. Dijo el marido de Yoshino, mirando hacia otro lado. Bueno, no puedo. Yo también ando un poco corto de dinero. La expresión en el rostro de Yoshino era la que solía tener cuando los eslabones de su látigo de cadena salían lentamente de su manga, listos para ser utilizados. Afortunadamente, Shikaku había tenido la previsión de sugerirle que usara un vestido de manga corta para el picnic, por lo que no llevaba esa arma en particular. Shikaku, ¿cuánto perdiste exactamente? Está bien, Yoshino, le aseguró Akimichi Chime a su amiga. Tendremos que reorganizar uno de los otros restaurantes hasta que quede como el de Sankyu. Tal vez el de Moritake sea una buena opción, la ubicación es casi igual de buena. Chouza tosió y agachó la cabeza. Ya veo, dijo Chime lentamente. También perdiste el Moritakes. ¿Perdiste algo más? Ayer teníamos 13 restaurantes, así que ¿cuántos tenemos hoy? 9, 7, 4. El tono de su voz aumentaba de forma constante, mientras Chouza sacudía la cabeza avergonzado ante cada una de sus sugerencias. 2, 1, ninguno. La cabeza de Chouza dejó de temblar y comenzó a asentir.
luego se dobló de hombros mientras su dulce y delicada, según los estándares de Akimichi, novia hundía su puño nada delicado en su pecho, justo debajo de sus costillas. Apreciaría una respuesta verbal, Chouza. No creo que pueda hablar ahora mismo, dijo Inoichi. Respirar también puede ser un problema. La mirada de Chime se volvió hacia el líder del clan Yamanaka, prometiéndole que recibiría tormentos prolongados y legendarios en un futuro cercano. Inoichi se colocó prudentemente detrás de su propia esposa, pero ella lo esquivó traicioneramente, dejándolo expuesto a la ira de Chime. Tú. Espetó la mujer corpulenta. ¿Me vas a contar todo lo que pasó anoche? ¿Anoche? Preguntó Inoichi con una voz pequeña y culpable que había sonado mucho más inocente dentro de su cabeza. Se estremeció bajo la mirada de Chime, Yoshino y su propia y querida esposa. Ah, y la pequeña Ino-chan, que a veces mostraba demasiado entusiasmo por el juego de Bullying Papa. Ino, de hecho, decidió pasar a la siguiente etapa y golpeó a su padre con una de sus manitas. Inoichi se frotó la rodilla mientras miraba a su princesita. No es que ella realmente lo hubiera lastimado, pero había algo en esos inocentes ojos azules que lo miraban fijamente que traía a la mente todos los recuerdos culpables de la partida de póker de la noche anterior. La historia continúa abajo mal papá. Su dulce, inocente e indefensa hijita, que le había entregado al mocoso demonio, y el cuidado del aprendiz de Orochimaru, las tres mujeres se quedaron mirando en estado de shock mientras Inoichi comenzaba a sollozar, cayendo de rodillas y envolviendo sus brazos alrededor de Ino, murmurando algo sobre no dejar que nadie lastimara a su pequeña niña. Campana, dijo Yoshino lentamente. Látigo. La matrona Akimichi metió la mano en su bolso y sacó el látigo de cadena de Yoshino, entregándoselo a su amiga, quien lo hizo restallar contra su marido. Me preguntaba por qué no querías que trajera esto hoy, dijo con total naturalidad. Ahora, cuéntanos, todo. ¿Todo? Chilló Shikaku. Crack. Todo. ¿Le echan? Preguntó Naruto. ¿Qué pasa ahora? Bueno, dijo Kurenai. Creo recordar que el Hokage dijo que deberíamos reunirnos con él en la mansión Hyuga para que puedas tomar posesión de ella. Pero eso no es por... Miró el reloj. Faltan 2 horas y media. Así que hay tiempo para limpiarse y comer algo. El estómago de Naruto rugió y bajó la mirada. La comida suena bien, dijo tímidamente. ¿De verdad tengo que ir a lavarme primero? Bueno, ¿le gusta el olor de la comida, Naruto-sama? Preguntó Kurenai. ¿Y qué me dice de cómo huele cuando está todo sudado? ¿No cree que eso podría estropear el olor de la comida? Oh. Exclamó Naruto. Eso tiene sentido, Ne-chan. Hizo una pausa y olfateó el aire. ¿Qué es ese olor, Ne-chan? Viene de la cama. Kurenai se sonrojó. ¿Te mueves, Naruto-sama, cuando estás dormido? ¿Qué tiene eso que ver? Mi cama no huele así en el orfanato. Te lo diré cuando seas mayor, le dijo Kurenai, recordando que sus propios padres le decían algo similar cuando era niña. Pero cuanto antes te laves, antes podremos conseguir algo de comer. Naruto corrió hacia la puerta del baño, aceptando el cambio de tema sin cuestionarlo. Un momento después, asomó la cabeza por la puerta otra vez. ¿Podemos ir a Ichirakusa a comer ramen, no? Quiero darle un regalo al viejo Teuchi, porque Aiya me dijo que ayer era el cumpleaños de su papá, y que iba a recibir regalos y cosas así. Por supuesto, Naruto-sama, asintió Kurenai. ¿Quieres ayuda para encontrar un regalo? No, lo tengo. Respondió Naruto, desapareciendo nuevamente, esta vez un evento seguido por el sonido del agua corriendo. Los tres apenas habían logrado salir de la puerta de Kurenai y Anko estaba tratando de sonsacarle a Naruto la naturaleza del regalo de Teuchi cuando fue interrumpida por un grito triunfante de «Te tenemos, pequeño mocoso». Para ser justos con el par de policías militares Uchiha, no estaban pensando con claridad cuando se lanzaron sobre Naruto. Después de no poder atraparlo la noche anterior, se habían enfrentado a una elección entre pasar toda la noche vigilando el restaurante o regresar a casa con el rabo, metafóricamente, entre las piernas. Uchiha Fugaku era, en general, muy razonable en cuanto a esos fracasos.
Comprendía que, si bien la policía militar estaba formada por shinobi de élite con Sharingan activado y el mejor entrenamiento y equipamiento que se les podía proporcionar razonablemente, habría ocasiones en las que los individuos podrían no alcanzar los estándares esperados. Consideraba que la mejor manera de solucionar esos fracasos era con entrenamiento adicional, salarios reducidos y tareas menos exigentes para los infractores. Si se les daba a elegir entre pasar la noche en los tejados del distrito comercial de Konoha o los próximos 6 meses como recaderos de Uchiha Mikoto cuando ella iba de compras, la pareja había optado, no sin razón, por los tejados. La historia continúa abajo. Desafortunadamente, se habían perdido la salida de Naruto del juego, ya que Kurenai lo había llevado en brazos y, naturalmente, la pareja se había distraído con Anko cuando salió por la puerta, estirándose antes de volver a ponerse el abrigo para caminar hasta el apartamento de Kurenai. ¿Habían sido derrotados por sus hormonas? ¿Sería razonable culparlos? Por supuesto que no. Así que después de una larga y fría noche, los Anbu finalmente habían dejado de vigilar la puerta y habían entrado a la fuerza, sin impresionar a nadie excepto a los patéticos borrachos que mejor conocían como los ancianos de Konoha. Afortunadamente, Fugaku había estado demasiado ocupado bebiendo hasta secar el bar como para notarlos. Por lo tanto, los policías habían pasado la mayor parte de la mañana buscando a su presa en Konoha, con la intención de asegurarse de que Naruto estuviera bajo custodia en la estación de policía antes de que Fugaku se pusiera sobrio. El resultado final de varias horas de frustración, además de todo lo demás que les había ido mal, los había hecho quizás un poco apresurados, y por lo tanto cometieron el error trivial de no revisar el área alrededor de Naruto en busca de otras personas. Después de todo, nadie estaría rondando por allí con el mocoso zorro, ¿verdad? Cualquier día anterior habrían estado en lo cierto. Hoy era un día muy diferente en la vida de Uzumaki Naruto. Kurenai y Anko eran Chuun inexperimentados y reaccionaron automáticamente al ataque a su nuevo maestro, tal como lo habrían hecho en cualquier misión de actuar como guardaespaldas. En un momento Naruto estaba entre las dos jóvenes, cada mano sostenida en una de las suyas y al momento siguiente Anko lo había agarrado y saltado fuera del alcance de la amenaza, mientras Kurenai se movía para bloquear a los atacantes. Los dos policías se quedaron mirando lo que habían agarrado. No parecía el mocoso zorro. Por un lado, el niño de 6 años no tenía pechos, especialmente los bien desarrollados que las manos de los dos Uchiha estaban agarrando en ese momento. Sus ojos se movieron lentamente, un tanto a regañadientes, lejos del escote de Kurenai y hacia su rostro, que se estaba oscureciendo notablemente. «¿Vamos a morir, no?», observó débilmente el mayor de los dos Uchiha. Kurenai asintió con tristeza y sacó un kunai. Buena suposición. El Uchiha más joven tragó saliva y, de todos modos, apretó fatalistamente el pecho de Kurenai. Sintió que su intención asesina se concentraba en él y se estremeció. Sus ojos carmesí parecían demasiado brillantes, como si debieran haber tenido Tomoe girando en ellos. «Diablos, si vas a matarme de todos modos», dijo, sonriendo nerviosamente. Los ojos carmesí se entrecerraron. «En realidad, dado lo que acabas de hacer, he decidido no matarte», dijo, aunque su intención de matar no vaciló en lo más mínimo. Guardó su kunai. «Voy a darle el trabajo a otra persona». «Hola, hola», dijo Anko alegremente, apareciendo entre los dos, con kunai en ambas manos. «Mi nombre es Mitarashi Anko, sí, ese Mitarashi. Su aprendiz. ¿Y tus manos? Están invadiendo lugares a los que solo mis manos pueden acceder». Uno de los Uchiha simplemente se desmayó por las implicaciones de lo que acababa de escuchar y hubo un estruendo que hizo que los participantes en el pequeño cuadro como un Anbu en un techo cercano, fueran impulsados hacia atrás desde el techo por una fuente de sangre que brotó de su nariz, cayendo en un contenedor de basura con una mirada de asombro en su rostro. El mayor de los dos, poseedor de un mayor control sobre sus hormonas, o posiblemente solo mejores instintos de supervivencia, se dio la vuelta para huir. Dio unos 6 pasos por la calle antes de que un pequeño pie se enganchara frente a su tobillo y lo enviara de cara al suelo. Se dio la vuelta justo a tiempo para ver la rodilla de Anko acercándose a su cara.
La historia continúa abajo. Tienes buenos instintos, elogió Anko a Naruto una vez que estuvo segura de que el Uchiha no se levantaría de inmediato. Fue un buen trabajo en equipo. Estuvo bastante bien, asintió Kurenai, mientras arrastraba al otro Uchiha hacia ellos por un tobillo. Pero cometiste un error, Anko. ¿Eh? ¿Qué quieres decir? No eres el único que puede tocarlos, dijo Kurenai con una sonrisa burlona. Naruto, ¿podrías venir a revisarme los pechos para asegurarte de que esos desagradables policías no los hayan lastimado? Anko se frotó los muslos inconscientemente mientras observaba a Naruto de pie junto a Kurenai, que estaba agachada y le frotaba los pechos para comprobar si tenía heridas. Pero, eso no es justo, se quejó. En algún lugar debajo de la torre Hokage, en un sótano en desuso, hay un armario lleno de armas rotas. Si alguien realmente quisiera investigar, descubriría que las armas eran trofeos de la Segunda Gran Guerra Shinobi, dañadas cuando el edificio en el que se encontraban fue quemado hasta los cimientos durante la Tercera Gran Guerra Shinobi. Cómo terminaron en un armario debajo de la torre Hokage es una historia tan larga y aburrida que ha vuelto locos a los hombres. De hecho, actualmente está documentada en un pergamino guardado a salvo por la División de Tortura e Interrogatorio para su uso en casos extremos. Nada de esto sería relevante, excepto que la parte trasera del armario, si pones el dedo en un agujero en el ángulo correcto, se puede mover hacia un lado. Si pones el dedo en el agujero en el ángulo incorrecto, te clavarás una astilla y la herida se infectará tanto que te quedará menos de un día de vida. Si Road no se hubiera disuelto hace más de una década, este sería el lugar donde Danzo estaría dando órdenes a sus subordinados en esa subdivisión de Amu. Desde que Road se disolvió, ni Danzo ni ningún subordinado teórico estaban allí y no se dieron órdenes. Por lo tanto, ninguna de las siguientes conversaciones tuvo lugar en realidad. ¿Está claro? Parece que el Hokage está ausente de su oficina, observó Danzo desde su escritorio, donde estaba sentado, la parte inferior de su rostro oculta tras los dedos levantados de su mano, sobre cuya base descansaba su barbilla, con el efecto de que nadie al otro lado del escritorio podía ver su boca moverse. Además, Uzumaki Naruto aún no ha regresado al orfanato, y ni Mitarashi Anko ni Yui Kurenai se han presentado para trabajar esta mañana. Sai estaba de pie, firme, al otro lado del escritorio, lo que significaba que apenas podía ver por encima de él. Al menos no tenía que subirse a un taburete para dar sus informes. La residencia de Mitarashi Anko no está ocupada, informó con calma. La temperatura de su ropa de cama indica que no ha sido utilizada durante el último día. Danzo frunció el ceño. El siguiente paso lógico era revisar el apartamento de Yui, pero el agente enviado para hacerlo aún no había regresado. De hecho, ya se había retrasado bastante. Lo que significaba que la única duda era si enviar a Sai a cumplir la misión en la que probablemente un agente mayor había fracasado, o hacer que él buscara y recuperara al otro agente. Por supuesto, todo esto era secundario a descubrir lo que había sucedido en el juego después de que él se había ido. Los informes que estaba recibiendo eran contradictorios, pero estaba claro que la mayoría creía que el secreto Uchiha había estado en juego, lo que podría ser una oportunidad para obtener el secreto mientras estaba fuera de las salvaguardas que los Uchiha generalmente establecían para protegerlo. Pero claramente no se podía esperar que Sai se ocupara de una operación de esa importancia todavía. Tu próxima misión es localizar a tu hermano, ordenó Danzo. Está atrasado en su regreso de investigar el apartamento de Yui Kurenai. Teuchi se rió entre dientes al ver a Naruto entrar corriendo al puesto. Buenas tardes, Naruto, dijo con calidez. Parece que tienes hambre hoy. Puedes apostar que sí, declaró Naruto. Todavía no he desayunado, así que voy a querer mucho ramen. Váyame, llamó Teuchi. Naruto está aquí y tiene hambre. Pon un poco más de caldo en la estufa. Entonces, Naruto, ¿cuántos tazones te apetece comer hoy? 5. 6. Naruto se quedó pensativo. 10. Y también tengo que comprar para mis Neechans, así que 10 para cada uno, eso es, comenzó a contar con los dedos. 3 dieces son 30, ¿verdad? ¿30 tazones? Exclamó el chef de ramen.
Naruto, eso es una gran cantidad de ramen. ¿Estás seguro de que quieres gastar tanto dinero? Te quitará toda la mesada de una semana. No creo que le quede corto, dijo Kurenai secamente mientras entraba al puesto. Hola, Kurenai Me-chan, dijo Naruto alegremente. ¿Terminaste con los policías? ¿Policía? Preguntó Teuchi. ¿Qué has estado haciendo esta vez, Naruto? Nada que no le haya resultado beneficioso, dijo Kurenai, sentándose en uno de los taburetes. Anko está terminando, le dijo a su amo, pero llegará en un minuto. Teuchi miró a Kurenai con una mirada cautelosa. Nunca había conocido a la Chunin antes y se sorprendió al descubrir que el joven Naruto la conocía tan bien, y presumiblemente también a otra Kunoichi. Entonces, dijo suavemente. Naruto estaba planeando comprar 30 tazones de ramen, 10 para él y 10 para ti y su otra Ne-chan, Anko, dijiste. Había algo en ese nombre que le atraía a la memoria, pero no podía ubicarlo. Kurenai sonrió. Eso podría ser demasiado, Naruto-sama, le dijo. Si me comiera 10 tazones de ramen, explotaría como un globo. 1 o 2 tazones estarán bien para mí y para Anko. Naruto-sama. Se escuchó una exclamación desde la cocina y Aya me asomó la cabeza por la puerta. Dios mío, ¿por qué llamas así a Naruto-kun? La Kunoichi hizo una mueca, aunque rápidamente borró la expresión de su rostro antes de que Naruto pudiera verla. Hay una partida de póker de alto riesgo cada semana más o menos. Naruto me ganó anoche. Tú eras la apuesta en una partida de póker. Jadeó Ayame. Eso es horrible. ¿Quién apostaría a una persona en una partida de cartas? Bueno, eso debería enseñarles algo, declaró Anko, entrando alegremente. Miró el dedo de Kurenai, que apuntaba directamente a su rostro y parpadeó, levantando su propio dedo hacia el mismo objetivo. ¿Tengo algo en la cara? Solo respondí a una pregunta, respondió Kurenai. Ayame wa. Se quedó en silencio por la sorpresa cuando Anko se movió un poco hacia adelante y comenzó a chupar el dedo acusador. Anko, ¿qué estás haciendo? Protestó, sin poder quitar el dedo mientras Anko sujetaba su muñeca con suavidad pero firmeza. Naruto se encogió de hombros. Su Ne-chan a veces jugaba juegos raros. Fugaku se despertó con un jadeo de horror, sus ojos asumieron la mirada perdida de alguien severamente traumatizado, lo cual estaba lo suficientemente alejado de sus hábitos habituales como para que Mikoto se detuviera a afilar su espada para mirarlo con preocupación. ¿Estás bien, Anata? Preguntó. Mikoto-chan, dijo sorprendido y luego se relajó un poco. Oh, gracias a los dioses. Fue solo una pesadilla. ¿Ah, sí? Preguntó ella, acercándose a la cama y sentándose a su lado. Debió haber sido algo muy malo, nunca te había visto tan mal al despertar. Horrible, confirmó, con las manos temblorosas. Debe haber sido algo que comí. Me enseñará a quedarme hasta tarde en el trabajo en lugar de volver a casa a comer lo que me preparas, querida. La historia continúa abajo, ¿por qué no me lo cuentas? Dijo Mikoto dulcemente mientras las alarmas sonaban en su cabeza. Fugaku había terminado de trabajar temprano ayer y había cenado con ella y Sasuke antes de ir a jugar al póker. Soñé que perdí la luz de mi vida, dijo, editando rápidamente la prioridad de los desastres que le habían sucedido en el sueño. Fue terrible. Soñé que en la partida de póker de esta noche todos habíamos bebido demasiado y habíamos empezado a hacer apuestas ridículas. Que de alguna manera yo estaba lo suficientemente loco como para perderlo todo en una apuesta. El secreto de la familia Uchiha e incluso a ti, Mikoto, por ese mocoso Uzumaki. Tal vez sea una señal de los dioses de que no debería jugar al póker esta noche. Miró a Mikoto, que tenía una mirada extraña y enojada en sus ojos. Mikoto? Cariño. No me siento muy dulce, dijo su esposa con voz distante y hueca. Y tú me acabas de romper el corazón. Mikoto-chan. Ella extendió la mano y sacó su billetera de la mesa al costado del dormitorio, mostrándole el gran fajo de billetes de Ri que había dentro. ¿Jugaste al póker anoche, querido? Ganaste todo este dinero. ¿Pero qué perdiste?
Fugaku chilló nerviosamente cuando vio la mano de Mikoto cerrarse alrededor de la empuñadura de su katana. Fue una suerte que la familia Uchiha fuera bendecida con una vista excepcionalmente buena, incluso antes de que se tuviera en cuenta el Sharingan, en lugar de una audición excepcionalmente buena que probablemente se habría visto dañada por los agudos chillidos que surgieron desde el piso superior de la casa del jefe del clan. La primera conclusión a la que llegaron los miembros del clan que se encontraban en las inmediaciones del complejo Uchiha fue que los sonidos inarticulados provenían de una furiosa Mikoto Uchiha. En realidad, no era tan sorprendente, ya que la mayoría de ellos ya habían oído que en la partida de póker de la noche anterior se habían intercambiado cantidades bastante significativas de dinero. La última vez que eso había sido a expensas del clan Uchiha, Mikoto había tenido que cancelar una cita en la peluquería y luego volver a reservarla fuera de horario, lo que la había puesto en la incómoda situación de tener que cortarse el pelo al mismo tiempo que el clan Yamanaka. La peluquería de los distintos clanes siempre fue una cuestión de infinita delicadeza en lo que se refiere a la programación, y la única razón por la que compartir el tiempo de peluquería con los Yamanaka se consideraba peor que compartirlo con los Hyuga era que el clan Hyuga se negaba rotundamente a compartir el tiempo de peluquería. Jamás. Una explosión de vidrio y madera demostró que la suposición inicial sobre la fuente del chirrido era incorrecta. Un segundo después, Mikoto saltó por la ventana rota, con una katana en una mano. Apenas a una distancia de una espada por delante de ella, y no siempre tan lejos, su esposo estaba demostrando que incluso el miembro más digno del clan Uchiha era capaz de hacer algunos ruidos bastante agudos si se lo motivaba adecuadamente con una espada afilada que, a juzgar por el daño en su ropa, se acercaba demasiado a la parte delantera de sus pantalones. Kikyo, le dijo Mikoto a su tía política mientras se detenía, su marido se había refugiado temporalmente en el costado de un edificio. ¿Sería tan amable de decirle a Sasuke que pasará la noche en tu casa esta noche? Y a Itachi también, si regresa de su misión. Su padre y yo tenemos algunos asuntos que discutir. Fugaku lanzó otro grito de terror cuando la tubería de desagüe que sostenía se desprendió de la pared y apenas logró zambullirse para evitar otro corte de espada de su esposa. Su cabello no tuvo tanta suerte y unas cuantas docenas de cabellos negros volaron por la brisa mientras Mikoto corría tras él. La historia continúa abajo. Te conseguí un regalo de cumpleaños, Teuchi-san. Anunció Naruto una vez que la maravilla dadora de vida, mejor conocida por los habitantes de Konoha como Ramen, estuvo en tazones frente a Naruto, Anko y Kurenai. Igual que Ayame te dio la semana pasada. ¿Lo hiciste?, exclamó Teuchi. Naruto-kun, no tenías por qué hacer eso. Pero yo quería hacerlo, declaró Naruto, sacando el labio inferior. Ayame, que por experiencia propia se había colocado discretamente detrás de Naruto, los taburetes eran un lugar bastante precario para un niño tan pequeño como Naruto y saltaba mucho, puso sus manos sobre sus hombros. Papá solo quiere decir que es muy amable de tu parte pensar en él, le aseguró. ¿Qué le compraste? Esto, gritó Naruto dramáticamente, metiendo la mano en su bolsillo. Espera, estaba seguro de que estaba en ese bolsillo. Espera un minuto. Bebió a sorbos lo que quedaba de su primer tazón y luego comenzó a darse palmaditas en el estómago. Las tres mujeres del pequeño puesto comenzaron a reírse sin poder hacer nada por sus payasadas y Teuchi tuvo que alcanzar rápidamente el otro lado del mostrador para evitar que Naruto se subiera al taburete y tuviera mejor acceso a los bolsillos de sus pantalones cortos. Kurenai también agarró al chico por el cuello. Espere un momento, Naruto-sama, dijo y lo soltó para poder arrodillarse y recuperar un pequeño pergamino del suelo, debajo de su taburete. ¿Es esto lo que está buscando? ¿Sí?, confirmó Naruto en voz alta y abrazó a Kurenai antes de aceptar el pergamino. Gracias, Kurenai-ne-chan. Se volvió hacia Teuchi y le entregó el pergamino con una reverencia. Feliz cumpleaños, Teuchi-san. Teuchi abrió el pergamino y leyó su contenido. Abrió mucho los ojos y se apoyó contra el marco del puesto, pero no dijo nada. ¿Papá? ¿Hisan? ¿Qué le diste, Naruto-sama?, preguntó Kurenai. Anko asintió.
Sí, no he visto a nadie con ese aspecto desde que escondí algo de pornografía en los libros de texto de biología de la academia el año pasado. Naruto-kun, dijo Teuchi con voz entrecortada. ¿De dónde sacaste esto? No puede ser real, ¿verdad? Naruto dudó. El viejo Hokage dijo que quien lo tenía era dueño de un puesto en el mercado. ¿No es así? ¿No te gusta? Me encanta. Gritó Teuchi. Siempre quise un puesto en el mercado, pero esos malditos Akimichi nunca alquilarían uno por nada que yo pudiera permitirme. Pero, ¿cómo es posible que tengas el título de propiedad de un puesto en el mercado? Se lo gané anoche a uno de los Akimichi, dijo Naruto con orgullo. Teuchi abrazó el pergamino contra sí con una sonrisa dichosa. Naruto sonrió, contento de que a Teuchi le gustara su regalo. Danzo se quedó mirando la maltrecha figura de su agente. ¿Sabes? Me gusta pensar que tengo estándares altos, dijo. Así que sin duda hay una buena razón por la que pareces haber caído de un edificio a un basurero. Bueno, me caí de un edificio a un contenedor de basura, confesó el miembro de ROT. Miró a su alrededor y notó que Sai estaba al otro extremo de la habitación. Bajó la voz. Aunque, para ser justos, probablemente ya me habría recuperado si el chico no hubiera cortado la circulación de mis extremidades cuando intentó vendarme. ¿Y por qué decidiste ir a bucear en contenedores de basura cuando estabas en una misión? Preguntó Danzo con dureza. Mitarashi Anko y Yui Kurenai, fue la respuesta rápida. Danzo frunció el ceño. Sí, esa era tu misión. ¿Y? Bueno, ellos fueron la razón por la que caí en el basurero. Me doy cuenta de que son kunoichi muy atractivas, dijo Danzo con pesadez. Pero intenta controlarte. Estuve a punto de reclutarlas anoche. ¿De qué habría servido eso si no pudieras funcionar con ellas? Casi los reclutas. Exclamó el shinobi más joven, con los ojos brillantes de respeto. Me alegra mucho oír eso, señor. ¿Cree que todavía hay una oportunidad? Tener un par de chicas calientes como esas cerca, bueno, eso sería muy bueno para la moral y que se enamoren de esa manera, eso sería, señor, Danzo-sama. Hizo una pausa y agitó la mano frente a los ojos repentinamente vidriosos de Danzo. Sin reacción. Dios mío, murmuró. ¿Qué pasó? ¿Algún tipo de genjutsu? Con cautela, agarró el hombro de su superior, pero se detuvo cuando Sai le agarró la muñeca. Onisan, dijo el chico con seriedad. No molestes a Danzo-sama cuando esté en su lugar feliz. Oye, Itachi. Gritó Shisui. Me alegro de haberte encontrado. El prodigio Uchiha le dirigió una mirada fulminante y luego volvió a examinar de cerca el agua que pasaba por debajo del puente. La pose extrañamente introspectiva contrastaba con el uniforme de campo ambú que vestía Itachi. Sin inmutarse por la falta de respuesta verbal, Shisui se apoyó en la barandilla. Hay una pequeña pelea en el complejo, explicó. Y probablemente no quieras involucrarte. Cuanto más tiempo puedas alegar ignorancia, mejor. Fugaku-san realmente metió la pata esta vez. ¿Te acuerdas de la partida de póker que juega una vez a la semana? Preguntó Shisui. Se le fue la mano y apostó mucho más de lo que debía. Itachi suspiró. ¿Cuánto perdió esta vez? No es tan importante cuánto, dijo Shisui alegremente. Corre el rumor de que al final se apostaron miembros de la familia. Al parecer, algún chico punk se ha hecho con una ren de chicas. Nosotros, no tenemos ninguna prima en edad de casarse, ¿verdad? Preguntó Itachi. Que no estén casadas, de todos modos. No, Itachi. No lo haremos. El más joven de los dos abandonó su actitud de indiferencia. Creo que puedes contarme toda la historia, Shisui, dijo. Estoy prácticamente preparado para lo peor en este momento. Shisui parecía un poco preocupado. Bueno, esto lo aprendí del tío Hir, quien escuchó a Sarutobi y Asuma hablando con Ayate, pero aparentemente como no tienes hermanas, el tío Fugaku apostó por ti y por Sasuke. ¿A algún niño punk? Sí, no sé quién exactamente. Voy a matarlo, dijo Itachi con calma. En algún momento había sacado un kunai y lo estaba clavando en la barandilla del puente.
Tío Hiro, ¿tu papá o el niño? Sí. Su primo parecía preocupado. Bueno, no te pongas así de loco, ¿sabes? Hay un montón de gente que no está contenta con ninguno de los dos. Tu madre está furiosa, creo que él también la apostó. Se fue furiosa al complejo de los Hyuga. No sé por qué exactamente, pero por la forma en que le estaba hablando al tío Fugaku, creo que él se va a quedar durmiendo en el sofá un rato. No, dijo Itachi con firmeza. Él va a morir, Shisui. Mamá y yo podemos matarlo juntos, es importante compartir estas cosas con la familia. Sasuke también puede apuñalarlo un poco, una vez que lo hayamos puesto en el suelo, pero no se saldrá con la suya. Nos engañó a mí, a mamá y a Sasuke. Con un tipo. Quién sabe cuánto dinero ha perdido, la historia continúa abajo, en realidad, no parece que lo haya hecho tan mal, dijo Shisui y se estremeció cuando la cabeza de Itachi se giró bruscamente y el Sharingan empezó a girar furiosamente. A pesar de sus mejores esfuerzos, no pudo evitar que su primo lo agarrara por la parte delantera de la camisa y lo arrastrara hacia abajo para mirarlo fijamente a los ojos de color rojo sangre. ¿Me estás diciendo que mi honorable padre apostó a miembros de su propia familia en lugar de unos cuantos Ryou sucios? Gruñó Itachi. ¿Es eso lo que me estás diciendo, Shisui? ¿Que valgo menos para él que su maldita billetera? ¿Qué va a hacer a continuación, primo? ¿Qué será lo próximo? ¿Venderá nuestro Sharingan a Cloud? ¿O no, a uno mejor? ¿Usará el secreto como apuesta? Nos costará lo único que evita que los otros clanes se vuelvan contra nosotros por tomar su jutsu, solo por un maldito juego. ¿Es eso, Shisui? ¿Es eso lo que hará? Shisui se resistió. Maldita sea, Itachi, contrólate. Espeto. Estoy de acuerdo en que es un idiota, maldita sea, ¿por qué crees que el clan está furioso por él? Esperó hasta que Itachi lo soltó y su Sharingan se relajó un poco antes de murmurar. Además, ya perdió el secreto, se escuchó un golpe sordo cuando un kunai se hundió en el pecho de Shisui y se quedó paralizado, con las manos intentando alcanzar impotentes la espada que le atravesó el corazón. Sin la más mínima emoción visible, Itachi giró el kunai lentamente y cuando lo sacó de su primo, la expresión muerta de sus ojos coincidió por completo con la luz que se desvanecía en los ojos del Uchiha asesinado. Con facilidad, Itachi levantó a Shisui sobre la barandilla y lo empujó por el borde hasta el río. El cuerpo flotó en el agua, pero Uchiha Itachi no le dedicó ni una segunda mirada a la carne. Si Shisui era demasiado estúpido para ver que la pérdida del secreto más preciado de los Uchiha, el ultra secreto, como lo describió su madre, lo cambió todo, entonces él era demasiado estúpido para vivir. Lo mismo podría decirse del resto del clan. Itachi no dudaría en corregir cualquier indulgencia por parte del universo hacia ellos. Shisui parpadeó, entonces se tocó su cuerpo para ver que era una genjutsu que le había lanzado. Perdón, Itachi. El Uchiha enojado con su padre por vender a su madre asintió. Si no quieres que ese genjutsu se haga realidad no digas tonterías, Shisui. ¿Entendiste? Se dijo con un escalofrío el mencionado. Naruto-kun, dijo Teuchi de mala gana. No puedo aceptar esto de ti. ¿Qué? Naruto y Ayame se detuvieron en medio del baile. Es demasiado, Naruto. Es maravilloso que hayas ganado esto, pero es tu oportunidad de establecerte y no puedo quitártela, dijo el viejo chef de ramen. Este es tu boleto para que siempre recibas dinero. Pero, gané mucho dinero, protestó Naruto. Muchísimo dinero. Quiero que lo tengas. ¿No puedo darte un regalo como a otras personas? Teuchi miró fijamente los grandes ojos azules llorosos del niño, dividido entre aceptar para mantener feliz a Naruto o negarse para que el huérfano tuviera algo a lo que recurrir. Esto es lo correcto, pensó, mientras le ofrecía la escritura a Naruto. Kurenai extendió la mano como para aceptar el pergamino, y cerró la mano de Teuchi a su alrededor. Acepta tu regalo, Teuchi-san, le dijo. Naruto ganó tanto dinero y propiedades anoche que probablemente el Hokage todavía lo esté contando por él. Probablemente ganó lo suficiente para comprar todo el ramen que pudiera comer. Ayame se rió entre dientes. No hay tanto ramen en el mundo, incluso si puedes permitírtelo, Naruto.
¿Crees que alguna vez podrías cansarte del ramen? La historia continúa abajo. Naruto frunció el ceño, ya no le preocupaba que Teuchi lo aceptara. No, decidió solemnemente. Quiero comer ramen todo el tiempo. Bueno, declaró Teuchi, volviéndose hacia la estufa. En honor a mi cumpleaños, un plato de ramen gratis para todos. Hyuga Yashi gimió lastimeramente cuando la brillante luz del sol de la tarde atravesó su dormitorio y apuñaló sus ojos apenas abiertos. Con una heroica fuerza de voluntad, apartó la cabeza de la luz y vio el rostro despiadado de uno de los ancianos Hyuga. Uno de los secretos más oscuros de Yashi era que, desde que ella y Zashi eran niños, nunca había sido capaz de mantener en orden a los 3 miembros mayores de la familia Hyuga. Como resultado, había considerado conveniente no referirse nunca a ninguno de los miembros del coro griego de buitres con otro término que no fuera el deferente anciano, por mucho que lo criticaran. Anciano, dijo con voz áspera y disimuló una mueca de dolor al darse cuenta de lo seca que tenía la garganta. Y así, criticó el anciano, han surgido preocupaciones sobre tu liderazgo. Con un pequeño esfuerzo, Yashi reprimió su reacción inmediata de, ¿me estás molestando con esto ahora? Y se puso de pie. Afortunadamente, aparentemente había dormido completamente vestido, por lo que no tuvo que vestirse mientras lo regañaban. Desafortunadamente, llevaba el mismo kimono que había usado el día anterior y era evidente que estaba bastante desgastado. Naturalmente, nos gustaría dejar de lado estas preocupaciones, agregó el segundo anciano, saliendo de donde había estado acechando en las sombras. ¿Qué había estado haciendo allí? Se preguntó Yashi. Buscando evidencia de comportamiento anti-Hyuga en los cajones de calcetines. Hay preguntas que no hemos podido responder, sin embargo, susurró desde la puerta el último de los 3 ancianos con aspecto de buitre. Rumores que no podemos verificar, continuó el primer anciano. Yashi habría encontrado desconcertante la transición fluida entre los 3, si no hubiera sabido que cuando no lo estaban criticando, pasaban todo el tiempo practicando cómo criticarlo. Francamente, eso ya era bastante desconcertante por sí solo. ¿Qué preguntas quieren que les responda? Preguntó, mirándolos con enojo. Sabía que era una mirada bastante buena. Los Hyuga tenían un talento natural para mirar con enojo a la gente, ya que no tenían pupilas reales que pudieran usarse para determinar hacia dónde miraban. Hanabi siempre lo miraba con enojo, tal vez porque no podía darle leche como lo hacía su esposa. La mirada de Neji definitivamente también estaba por encima del promedio. Sin embargo, a Hinata no le estaba yendo tan bien. Yashi agregó un ceño fruncido a su expresión ante ese pensamiento. Sin embargo, los ancianos no se inmutaron. Obviamente, se requeriría más práctica. La partida de póker de anoche ya se ha convertido en leyenda, aconsejó uno de los otros ancianos. Participó aquel de cuya naturaleza no se puede hablar. Clunes enteros han sido humillados y llevados a la ruina financiera. ¿Puede asegurarnos, Hyuga-sama, que nuestro clan no enfrentará a ese destino? Yo aposté y perdí 2 doncellas y Hyuga. Yo, la mansión, apostada a una mano sin valor. Yo, las famosas aguas termales y Hyuga, cimientos de la riqueza del clan, no. No puedo asegurarte eso. Hubo un silencio mortal en la habitación. El clan Hyuga se mantendrá unido en estas difíciles circunstancias, dijo finalmente el primer anciano. Nuestra solidaridad es nuestra fuerza, coincidió el segundo. Por supuesto, estamos firmemente detrás de ti, confirmó el último de los ancianos mientras salían de la cámara de Yashi. Al menos de esto último, Yashi podía estar seguro. Los ancianos siempre habían estado a su lado, normalmente midiendo el ajuste de sus kunai. Tenten miró el reloj que colgaba en la pared del taller de su padre. Kuroda no se había movido del sofá donde la mujer lo había dejado temprano esa mañana y sus ronquidos le sugerían a su hija que aún podía seguir durmiendo varias horas más. Esto, por supuesto, sería un problema. Kuroda le había enseñado a Tenten la importancia de la planificación. No se empieza a fabricar una espada así como así, por ejemplo.
Primero hay que asegurarse de tener todos los materiales y herramientas a mano, y luego hay que planificar cada paso del proceso. Este enfoque metódico le había resultado útil a Tenten hasta el momento, y ahora había vuelto a adoptar el hábito. Le tomó alrededor de media hora caminar hasta el complejo de los Hyuga. Su padre probablemente podía caminar más rápido que ella, pero era la única medida que tenía. Y si iba a ver a alguien importante como el Hokage, entonces debería asearse y ponerse ropa limpia. Tenten había preparado ropa limpia para su padre, la había dejado en el baño y se había asegurado de que hubiera jabón y toallas en el baño mientras estaba allí. Ahora todo lo que faltaba era despertar a papá, aunque, por supuesto, esperaría hasta el último minuto. Obviamente, necesitaba dormir lo máximo posible si todavía estaba dormido. Quizás estaba enfermo. Volvió a mirar el reloj. No, se le había acabado el tiempo. Tendría que despertar a papá ahora. Esperaba que no se sintiera demasiado mal. Levantó con cuidado el martillo que Tsume había dejado sobre el yunque. Lo levantó bien alto, pero no por encima de su cabeza. Papá se enojó mucho la única vez que lo hizo, y lo dejó caer sobre el yunque con un fuerte estruendo. Kuroda se sobresaltó y se cubrió la cara con los brazos. Tenten lo miró con esperanza, pero cuando no se oyeron más ruidos, el herrero volvió a relajarse. Bueno, solo tendría que golpear el yunque un poco más. Clan clan clan. Su padre gritó y se llevó las manos a la cabeza. Lentamente abrió los ojos y se volvió, estremeciéndose a cada movimiento, hacia el yunque. Cada golpe le provocaba un dolor punzante en la cabeza. Tenten, deja de jugar con las herramientas de papá, ordenó débilmente. Papá, estás despierto. Anunció con orgullo y bajó el martillo una vez más, lo que hizo que él se estremeciera. Esta vez, Tenten no lo levantó de nuevo, sino que se apresuró a empezar a sacarlo del sofá. Date prisa, papá, tienes que lavarte rápido o llegarás tarde. En lugar de responder de inmediato, Kuroda se tomó el tiempo de abrazar a su hija con fuerza. Es bueno que estés aquí para mantenerme organizado, cariño, le dijo. Pero, ¿podrías traerme un vaso grande de agua mientras me lavo? Me duele un poco la cabeza. Está bien, papi. Gritó Tenten y salió corriendo hacia la cocina. Kuroda sacudió la cabeza e hizo una mueca de dolor cuando su cerebro rebotó en el interior de su cráneo. Levantó la vista cuando Tenten asomó la cabeza por el marco de la puerta, demasiado pronto para haber hecho el viaje de ida y vuelta a la cocina. Papá, ¿estás saliendo con esa simpática kunoichi que te acompañó a casa? El herrero gimió y enterró la cabeza entre sus manos. ¿Qué demonios te ha pasado? Le preguntó Tsume a Kuromaru, dejando caer la sandalias que se había estado poniendo al ver a su compañero. El enorme perro gris parecía como si hubiera pasado 10 rondas contra Maito Gai. Cojeaba, tenía arañazos en varios lugares y parecía estar totalmente exhausto. Con un poco de esfuerzo, el Inunin logró volver a meter la lengua en la boca, donde podía darle forma a sus palabras en lenguaje humano. Puede que anoche me haya precipitado un poco. ¿No hay forma de que Mesuinu te haya dejado tirada hasta el suelo?, exclamó el Hounin. Está embarazada, por el amor de Dios. No puede correr mucho cuando está tan cerca de dar a luz. También es lo suficientemente inteligente como para aprender algunas lecciones del viejo mono, resopló Kuromaru, refiriéndose al Hokage. Tsume frunció el ceño. ¿Qué haces? Traidor. Aulló una mancha gris mientras uno de los perros Inuzuka cargaba desde la esquina de la casa. Bastardo amante de los zorros. Oí oí oí, Tsume gritó y saltó hacia un lado de la cerca, llevándose su sandalía con ella. Kuromaru se abrió paso hasta su lado con absoluta desesperación. Como resultado, la valla necesitaría algunas reparaciones en el futuro inmediato. Ella ha delegado nuestro castigo a Ike, gruñó. Tsume tragó saliva. La compañera de Kuromaru, Mesuinu, era la perra más grande de la manada Inuzuka, pero su compañera de camada Ike era fácilmente la más cruel. ¿No crees que puedo asumir la culpa?, ofreció. Los términos del tratado entre Inuzuka y los perros ponían algunos límites a lo que se podía hacer con los humanos, por ser los miembros más débiles de la manada. Ni hablar, gruñó Kuromaru.
Tu castigo es verme mutilado. La valla se sacudió cuando Ike la empujó con el hombro. En realidad, no estaba diseñada para soportar el tipo de castigo que esa perra podía infligir. Mierda. Sí. ¿Algún plan maestro? Solo uno, observó Tsume mientras la valla se sacudía de nuevo. Uno de los postes parecía que se rompería en cualquier momento. Se puso la sandalia. ¿Recuerdas lo que hicimos cuando los ninjas de Iwa invadieron el puesto de avanzada 17? Kuromaru le gritó un desafío a Ike, indicando que sí lo recordaba, y en el momento en que ella hizo una pausa para prepararse contra su ataque, el dinámico Inuzuka le mostró un par de tacones limpios. Por tradición, los Hyuga no tenían guardias en las puertas de su mansión. Después de todo, cualquier guardia sería un objetivo obvio para cualquier ataque desde fuera del recinto y con el Byakugan no era realmente necesario tener vigías. Lo que la familia sí hacía, por tradición, era mantener a un miembro de la Branch Family en un puesto razonablemente alto estacionado dentro de las puertas en todo momento para dar una bienvenida adecuada a los miembros de la familia que regresaban o a los visitantes importantes. El corolario tácito era que se esperaba que dicho miembro de la Branch Family disuadiera a cualquier visitante sin importancia. Como resultado de esto, cuando Hyuga Aramaki se apresuró a abrir las puertas para dirigirse a los que se acercaban a la mansión Hyuga, en teoría estaba preparado para lidiar con cualquier cosa, desde un equipo invasor de ninjas de la nube hasta establecer precedentes entre las matriarcas de clanes rivales hasta un hiperactivo Naruto Uzumaki que llevaba pegamento, pintura y papel higiénico, aunque en la práctica sentiría cierta inquietud ante esto último. Si bien el uso astuto de pelucas lo disfrazaba del resto de Konoha, la familia Hyuga era muy consciente de que el cabello de sus mayores ya no era largo, negro o suelto como lo exigía la tradición Hyuga, y era difícil ver quién más podría ser el culpable. Aramaki activó su doujutsu y miró a través de las puertas para confirmar las identidades de los recién llegados. Cabe destacar que no tardó más de un instante en evaluar la situación y tomar las medidas adecuadas. La historia continúa abajo. Como resultado, el Chunin estaba abrazando la viga transversal de las puertas y gritando pidiendo ayuda de su mamá, en el momento en que Kuroda pateó la puerta mientras la atravesaba con un grito de dejen de seguirme, ustedes, y agujeros. Tenten, sentada alegremente sobre los hombros del armero, se agarraba con ambas manos y también gritaba, aunque en sus casos no era tanto una queja como uff. Esto es divertido. Corre más rápido, papi. Papi sabe tantas palabras divertidas. Kuroda hizo una mueca de dolor, en parte porque acababa de enseñarle a su hija otra palabra que no debía haberle enseñado y en parte porque los gritos de Tenten eran bastante agudos y directos a su oído. A solo medio paso detrás de Kuroda, Tsume y Kuromaru entraron uno al lado del otro, seguidos por un perro Inuzuka ligeramente más pequeño, esta vez una hembra, que estaba chasqueando sus mandíbulas hacia los cuartos traseros de Kuromaru. Kuroda. ¡Qué vergüenza! Gritó Tsume, sonriendo ampliamente, no uses palabras así delante de tu hija. Los tres desaparecieron entre dos edificios, pero Aramaki no estaba en posición de notarlo, distraído como estaba por la llegada repentina, en paralelo, de Fugaku Uchiha y el famoso equipo Inoshikacho, mirando nerviosamente hacia atrás por encima de sus hombros. Y así. Gritó la matriarca, patriarca Yamanaka con voz estridente. Tienes que ayudarnos. Uno para todos y todos para uno. Hermanos en el sufrimiento. Te haré sufrir. Aulló Nara Yoshino mientras guiaba al grupo de mujeres a través de la puerta debajo del tembloroso Aramaki, solo medio paso por delante de Akimichi Chime. Córtenles el paso antes de que lleguen a la otra puerta. No te metas en mi camino, espetó Uchiha Mikoto, agitando su katana con más fuerza de la que su entrenamiento profesional hubiera merecido, lo que hizo que Fugaku se agachara y se presionara contra la pared detrás de él. Ustedes, mujeres humildes, no pueden imaginarse las profundidades de la estupidez que puede alcanzar un marido cuando está jugando. Disculpe. Preguntó Yoshino con dulzura, desviando su atención de su acobardado marido. ¿Acaba de llamarnos humildes? Ni se te ocurra empezar con esto, Nara, susurró Mikoto.
Mi marido, que perderá sus privilegios testiculares cuando lo atrape, apostó mucho más de lo que debía anoche. Bueno, no eres el único. Espetó Yoshino, haciendo restallar con fuerza su látigo de cadena. El maldito cretino me apostó. Quizás tenía un deseo perfectamente comprensible de sacarte de su miseria, Uchiha-san. ¿Qué dijiste? Gritó Mikoto. Ejem. Intervino Chime nerviosamente. Señoritas. ¿Qué? La matrona Akimichi se aclaró la garganta nerviosamente mientras las dos kunoichi dirigían su intención asesina hacia ella. ¿Se están escapando? Observó débilmente, señalando a los 4 maridos descarriados. Mierda. Los hombres se dispersaron con la facilidad de los shinobi entrenados y sumamente motivados que eran. Las mujeres hicieron lo mismo, aunque sus motivaciones tenían menos que ver con el miedo y más con la ira justificada. Aramaki continuó aferrado a la viga por un momento, dejando que su Byakugan escaneara el área en busca de otras amenazas. No, nada. Estaba a salvo. Poco a poco, relajó su agarre en la viga, dejando que sus piernas colgaran y. ¿Qué estás haciendo ahí arriba? Preguntó el Hokage con voz curiosa. ¡Ah! Gritó Aramaki como una niña y soltó al Hokage, cayendo al suelo. ¡Ah! Gritó de nuevo mientras el Hokage se inclinaba para mirarlo, antes de que el Chunin se pusiera de rodillas y se arrastrara debajo de la mansión maullando. La historia continúa abajo. Sarutobi miró a Konohamaru, a quien llevaba en brazos usando su sombrero oficial de Hokage como una cuna improvisada. Al bebé parecía gustarle jugar con él y el kami sabía que hoy sería lo suficientemente estridente como para tener que lidiar con un bebé con cólicos. No pensé que fuera tan aterrador, señaló. Por supuesto, el joven Aramaki siempre fue un poco nervioso. Ahora bien, Konohamaru, añadió dirigiéndose a la niña mientras se adentraba más en el recinto de los Hyuga. Creo que Yashi tiene una niña de tu edad. Quizá puedas jugar con ella mientras soluciono esto. ¿Tenemos que volver allí, Ne-chan? Se quejó Naruto mientras los 3 caminaban hacia el orfanato, cada uno de los Chunin sosteniendo una de sus manos. ¿No quieres todas tus cosas, Gaki? Preguntó Anko. A ella no le gustaba especialmente ese lugar, hasta 6 años antes, su recuerdo más feliz había sido el día en que su maestra la sacó de allí, pero con un poco más de perspectiva podía decir honestamente que no había sido tan malo. Naruto sacudió la cabeza violentamente. Tengo todas mis cosas conmigo, Anko Ne-chan. ¿No podemos irnos ahora mismo? Kurena y Anko se miraron por encima de la cabeza del chico. ¿Estás seguro de que no quieres nada, Naruto-kun? Preguntó Kurenai. ¿Sí? La kunoichi miró a su alrededor y luego sonrió cuando vio que uno de los muchos parques pequeños de Konoha estaba cerca. El orfanato se había construido cerca de varios de ellos para que los niños tuvieran un lugar donde jugar. Bueno, todavía tendré que recoger tu papeleo, pero tal vez tú y Anko puedan ir a jugar al parque mientras lo recojo. Los ojos de Naruto se abrieron de par en par. ¿En serio? Preguntó esperanzado. ¿Podemos jugar en los columpios, Anko Ne-chan? Anko se encogió de hombros. Supongo que sí. Vamos, gritó el niño, tirando de repente de su mano. Apuesto a que puedo columpiarme más alto que tú, Ne-chan. ¿Ah, sí? Gritó Anko. Ya veremos. Puedo lanzarme más alto que cualquiera. Kurenai los miró fijamente. Uno de ellos va a ser una muy mala influencia para el otro, pero no puedo decir cuál de ellos es. Luego se encogió de hombros y entró al orfanato. Recopilar los documentos no debería llevar demasiado tiempo. ¿Cómo es que no tenéis ningún historial médico de él? Espetó Kurenai. Bueno, ese mocoso siempre se escapa, así que nunca pude ponerle las manos encima cuando le hicieron los controles médicos. Se encogió de hombros el director del orfanato. ¿Qué puedes hacer? Los ojos del Chunin se entrecerraron. ¿Eso incluye los que ocurrieron antes de que tuviera la edad suficiente para gatear? ¿Cuándo fue que ese mocoso no fue capaz de causar problemas? Resopló el hombre. No sé quién te convenció de acogerlo, pero te estás metiendo en problemas, Kunoichi.
Naruto casi se cae del columpio, lo hubiera hecho si Anko no lo hubiera atrapado, cuando el director del orfanato salió corriendo y gritando del edificio. Por supuesto, dado que el director tenía las manos firmemente presionadas contra las axilas y agitaba los codos hacia arriba y hacia abajo de una manera que, si lo mirabas bien, podría decirse que recordaba un poco a las alas de un pájaro, Naruto terminó en el suelo de todos modos, cuando Anko cayó hacia atrás del columpio, riéndose a carcajadas y, de paso, dándole un espectáculo gratis a Kurenai mientras ella salía del orfanato, algo satisfecha de sí misma. Me convirtió en un pato. Gritó el gerente a un transeúnte que intentaba ignorar al loco. Un pato. Naruto también comenzó a reír, las lágrimas corrían mientras veía al hombre humillándose. La historia continúa abajo. Oh, ¿qué voy a hacer? Se lamentó el hombre melodramáticamente. No puedo hacer nada más que graznarle a la gente. ¿Estás loco?, preguntó una mujer, mientras apartaba a sus hijos del gerente. Estás hablando con normalidad. Bueno, excepto que lo que dices no tiene sentido. Deja de graznarme, gritó, señalándola acusadoramente. Naruto dejó de reír. Oye, déjala en paz, viejo loco, gritó. El gerente se giró y sus ojos se abrieron cuando vio a Naruto, de casi 1 metro de altura, marchando hacia él con una mirada decidida. NNNO. Gimió, echando a correr. No dejes que el zorro me atrape. Kurenai-chan, dijo Anko con malicia. ¿Qué le hiciste? Kurenai adoptó una expresión inocente. Yo. ¿Por qué crees que tuve algo que ver con esto? Anko la agarró de la mano. Tienes que enseñarme a hacer eso. Es muy divertido. Quizás solo tuvo una crisis nerviosa, especuló Kurenai. Anko, deja de hacer eso, añadió mientras el otro Chunin la hacía girar por los brazos hasta que quedó atrapada en los brazos de Anko, con el rostro de la ex aprendiz del Sannin serpiente apoyado en el hombro de Kurenai. Si me lo dices entonces yo, la voz de Anko se redujo a un susurro que incluso Naruto, parado a solo un par de pies de distancia de ellos, no pudo entender lo que estaba prometiendo. La expresión del rostro de Kurenai, en particular la cantidad de colores que adoptó, dejó en claro que comprendía exactamente lo que Anko le estaba ofreciendo. Hablaremos de eso más tarde, prometió, sin sinceridad, con el rostro de un rojo intenso. Tengo el papeleo, tal como está, así que podemos ir a hablar con el Hokage ahora. Hokage-sama, Yorikeo Aramaki. Mitarashi Anko, Buu y Kurenai y Uzumaki Naruto se están acercando a las puertas. Muy bien, Aramaki-kun, dijo Sarutobi, con un poco de frialdad. Se volvió hacia Ieyasu. ¿Podrías sostener a Konohamaru un momento? Debería ir a saludar a tu nuevo propietario. El jefe del clan Hyuga se estremeció levemente ante el recordatorio, pero aceptó al infante. Konohamaru se lamentó de inmediato mientras su abuelo se alejaba. Traigan de vuelta el triángulo. Malvado. Y así, dijo uno de los ancianos, recurriendo a sus habilidades de ninja de élite para hablar de forma audible por encima de los gritos del niño sin tener que gritar tan fuerte que la mitad de la aldea lo oiría. Cuando eres un Hyuga, sabes cómo hacer ese tipo de cosas. Recuérdame de nuevo qué es exactamente lo que le debes a ese niño. Pronunció niño para que rimara con escoria, otro truco ingenioso que solo un Hyuga de élite podría haber logrado. La mansión, dijo Ieyasu, sujetando a Konohamaru con cierta dificultad. 2 doncellas Uiga. Y, unos 4 millones de ryo. ¿Y las aguas termales?, preguntó otro anciano, empleando sus palabras con una precisión casi quirúrgica. Los puse en el banco por $500,000 de ryo, explicó Ieyasu. Mientras podamos reunir el dinero, podemos conservarlos. Eso es algo, concedió el primer anciano. Hizo una pausa mientras el tercer anciano negaba con la cabeza con firmeza. ¿No es así? Tenemos casi 1.000.000 de ryo todavía a mano, señaló el segundo anciano. ¿Cuál es el problema? El último anciano apretó las manos con tanta fuerza que palidecieron y la sangre se le escapó casi por completo de los dedos. ¿Has olvidado qué día es hoy? Ieyasu palideció.
Los Uchiha tenían su secreto, aunque era discutible cuánto tiempo permanecería como tal en manos de Uzumaki Naruto, pero los Hyuga tenían un secreto propio. El medio por el cual conservaban la primacía en la reserva de citas con el famoso peluquero ninja Ōshima Sōte. El secreto, francamente, era que un día de cada mes, pagaban a su contable 3/4 de Ryō para que les diera los primeros lugares en la agenda de citas. Hoy fue ese día. Si los Hyuga no pagaron, las rodillas de Yashi comenzaron a temblar. Tal vez tuviera que compartir una reserva. Los ancianos podrían tener testigos, cuando revelaran las terribles cicatrices causadas en su otrora orgulloso cabello por Uzumaki. El orgullo de los hombres Hyuga por sus inmaculados mechones de cabello de ébano podría haberse fatalmente socavado. Tendremos que prescindir de las aguas termales, susurró. Tenemos un mes entero para reunir el dinero para el pago del mes que viene, tendremos que arreglárnoslas de alguna manera. De lo contrario, los ancianos se miraron entre sí. No podemos soportar que pase un mes sin la diligente atención de Ōshima Sōte, asintió apresuradamente el tercer anciano. Solo queda decidir sobre las 2 doncellas que se le entregarán a él, concluyó el segundo anciano, señalando discretamente a Naruto mientras el niño y sus 2 posesiones Chunin eran escoltados al jardín de la mansión Hyuga por el Hokage. No es conveniente que tengas 2 hijas, le susurró el primer anciano con malevolencia a Yashi. Konohamaru, percibiendo el estado de ánimo, se orinó. La humedad era claramente evidente para Yashi. Decidió que era lógico. El sol estaba alto en el cielo, había perdido su hogar, su principal fuente de ingresos y sus 2 hijas a manos de la persona más despreciada de todo Konoha, y ahora el único nieto del Hokage se había meado encima. Realmente, este no era su día,